Muy buenas tardes. A nombre de consultores y asesores en administración de proyectos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar mensual. El tema de hoy, aspectos básicos para la planeación de un proyecto de construcción. Le damos la bienvenida a nuestro expositor, el ingeniero Luis Infante. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues muchas gracias por permitirnos presentar este tema. Se llama Aspectos Básicos para la Planeación de un Proyecto de Construcción. Y bueno, pues junto con todos los demás, estamos subiendo todos los videos de nuestras conferencias sin costo a nuestro canal de YouTube. Si alguno de ustedes quiere inscribirse, con mucho gusto, ahí está el código QR. Y bueno, esta es una plática que damos sobre un tema de dirección de proyectos de construcción o algún tema relevante sobre dirección o administración de proyectos los últimos miércoles de cada mes. Entonces, aquí nos pueden encontrar. Tratamos de dar un poquito de la experiencia, de conocimiento de lo que tenemos manejando proyectos de construcción. Y bueno, sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias por entrar, por ingresar acá. Yo procuro que estos webinars sean pues interactivos, ¿no? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante, ¿no? No hay ningún problema, aquí la podemos contestar, podemos solucionar, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en consultores y asesores en administración de proyectos, entre otros servicios de consultoría? Pues preparamos lo que se le llama el plan de ejecución de la obra o el plan de ejecución del proyecto para su seguimiento y control. Creo yo que este es un documento que debería ser una estrategia para la ejecución y debe considerar pues todos los elementos, a veces también con base en las buenas prácticas que establece el Project Management Institute. Y lo combinamos también con lo que sería prácticas de Lean Construction. Somos miembros del Instituto Mexicano de Lean Construction y también del Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, ¿no? Entonces tratamos de dar algo práctico. De hecho, esto que vamos a ver forma parte de uno de nuestros cursos que también damos a empresas sobre temas de administración de proyectos de construcción, ¿no? Bueno, pues damos inicio. ¿Por qué debemos planear nuestros proyectos, no? Y bueno, aquí quisiera hacer una primera reflexión como contexto. La experiencia que me ha tocado a mí ver manejando proyectos es que casi no planeamos proyectos. Y si lo planeamos, creo yo que luego invertimos tiempo de más en la planeación. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos cierta información, pero el proyecto la va a dar conforme vaya avanzando, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué debemos planear nuestros proyectos? Pues necesitamos un punto de partida eh, para manejar todos los aspectos prioritarios del proyecto, lo que le llaman el driver del proyecto, ¿no? Y déjenme decirles aquí mi percepción. Por ejemplo, normalmente las buenas prácticas, como lo que es el PMI, nos dice que debemos planear el proyecto, que el equipo de proyecto debe planear el proyecto y que debe ser una vez que se emita la carta de constitución del proyecto, el acta de constitución del proyecto, ¿no? Que sería en la fase de inicio. Y en la fase de planeación, pues hay una interacción con todo el equipo de proyecto, pero a veces no se puede tener todo el equipo al mismo tiempo y ya el proyecto, como ya está firmado el contrato, pues tenemos que ir adelante, ¿no? O sea, y aquí lo que yo pretendo es que cuáles son las cosas que debemos considerar para que tengamos un plan suficiente, digamos, un plan pues sólido, pero que no invirtamos tiempo de más, porque al inicio del proyecto seguramente ustedes que tienen mucha experiencia manejando proyectos pues se darán cuenta que pues tiempo es lo que nos falta, ¿no? Para poder tratar de ver todos
los temas que tiene un proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos planear cada uno de nuestros proyectos? Pues simplemente necesitamos una hoja de ruta a través de lo que sería nuestro proyecto, ¿sí? Necesitamos saber y conocer cuáles son los aspectos primordiales del proyecto. Necesitamos, digamos, también conocer quiénes son los principales contactos que va a tener el proyecto. Pueden ser internos, pueden ser por parte del cliente. O sea, hay muchas cosas que sí debemos considerar para que, aunque no lo tengamos escrito formalmente, sí debemos tenerlo en la mente, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía las planeaciones de mis proyectos, empezaba pues leyendo el contrato, ¿no? Para ver cuáles eran las obligaciones que teníamos en el proyecto, pero también cuáles eran nuestros derechos. O sea, cuáles eran las condiciones de pago, si había estimaciones o había, en el caso de proyectos llave en mano o EPC, bueno, cómo se habían establecido los pagos del proyecto, si había un anticipo, si no había anticipo, en fin, cuáles eran estos aspectos primordiales que necesitamos conocer para que el proyecto vaya en buen curso, ¿no? Y pues también he estado desarrollando planes de ejecución de proyecto, que es un documento más formal, es un documento que pues puede llegar a establecer la estrategia de la ejecución, pero también es mucho tiempo, consume mucho tiempo elaborarlo y si lo hacemos como dice el Project Management Institute, pues a veces puede resultar en un caos, ¿no? Cuando estamos teniendo al equipo de proyecto y cada uno pues obviamente tiene sus preferencias, sus particularidades, ¿no? Pero bueno, sin embargo, si me preguntan, oye Luis, ¿y entonces planeo o no planeo mi proyecto? Yo te digo, sí, ¿no? De hecho, hay un tema que vamos a comentar más adelante. Yo te diría, sí, sin duda. ¿Y a qué hora lo planeo? Si ya el proyecto me está demandando un montón de tiempo. Bueno, hay que hacernos de un tiempecito. Oye, pero es que firmaron el contrato la semana pasada y pues todavía sirve que haga una planeación. Yo te diría que incluso hasta cuando estás a la mitad del proyecto, todavía es necesario que hagas una planeación. ¿Por qué? Porque aquí puedes validar el presupuesto, porque puedes validar el cronograma, donde tú ya realmente, como ya sabes que ya está firmado el contrato, bueno, pues te pones a ver pues si realmente los tiempos que se pusieron en el contrato pues son suficientes o no, si tenemos holguras o no, cuáles son los riesgos que tiene el proyecto o no, en fin, si podemos con el equipo que tenemos o si el equipo que tenemos de proyecto va a sufrir algún cambio, tenemos personal suficiente o tenemos algún requisito especial o es un proyecto como los que hemos realizado en la empresa durante muchos años. Ahí es donde tendríamos que pensar, pero de que debemos planear el proyecto, hay que hacerlo, ¿sí? Ahora, ya entrando en materia, ¿qué debemos considerar en la planeación? El primer aspecto que yo considero muy importante es el contrato. Si ya estamos cerca de firmar el contrato y ya nos esperan cambios en el contrato o estos cambios llegan a ser mínimos y ustedes están asignados para dirigir este proyecto, yo diría que hay que echarle un vistazo al contrato. Me van a decir, Luis, pero son como 300 páginas. Pues sí, pero es la única forma en la que ustedes se van a enterar de las responsabilidades de los procedimientos de cambios, de los procedimientos de cobranza, de aquellas responsabilidades, las que le llaman liabilities, por ejemplo, y que pueden ocasionar penalizaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo van a ser esas penalizaciones? ¿Cuáles son los factores que se tienen que tomar en cuenta para una terminación anticipada? ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para una rescisión de contrato, para una suspensión? Si tiene cláusulas de fuerza mayor o no. En fin, cómo se van a considerar el alcance si todos entendemos lo mismo.
si no se entiende lo mismo, si hay algún requerimiento particular en el equipo, en su experiencia o no. En fin, son cosas que hay que revisarlo. Yo lo que hacía, y les transfiero sin ningún problema la experiencia, es que yo siempre leía el contrato. Entonces yo lo que hacía era, tomaba notas del contrato, los aspectos que yo consideraba más importantes. Por ejemplo, los cobros, los pagos, las penalizaciones, algún suceso que yo considere relevante, pues tomaba mis notas. Entonces, en lugar de tener en mi carpeta de proyecto todo el contrato, lo único que tenía, pues eran mis hojas, ¿no? Entonces, pues era mucho más fácil leer 2 hojas que echarme, pues aunque todo el contrato lo había resumido ahí, ¿no? Sé que hay algunas empresas que no comparten el contrato. Habría que ver con quién, ¿no? Pero yo creo que a un nivel de liderazgo de proyecto es importante que se considere leer el contrato. Otro, otro aspecto que yo creo que es muy importante tiene que ver con la importancia estratégica del proyecto. El proyecto, a lo mejor para nosotros, pues es una obra más, ¿no? Pero para el cliente no. Probablemente para el cliente sea algo súper importantísimo, vital, que de eso dependa su crecimiento, su permanencia en el mercado. Entonces nosotros debemos considerar, pues, cuál es esta importancia estratégica que se le está dando al proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a dar pie a que haya, digamos, pues un poco más de demanda, ¿no? De información. Todo el mundo va a estar corriendo, va a estar apurado, en fin. Habría que ver hasta dónde, si es un proyecto normal que ya ha manejado la empresa, bueno, pues adelante. Si es un proyecto súper importantísimo, pues también, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, déjenme decirles, en una ocasión, me asignaron un proyecto, ¿no? Y pues yo, pues, contento y feliz de desarrollando mi proyecto, me voy dando cuenta, y eso fue a la mitad del proyecto, todo iba, como preguntamos todos, ¿no? ¿Cómo va el proyecto? Bien. Entonces, pues todo iba bien, íbamos como a la mitad del proyecto y me dijeron, es que de esto depende la operación en todo el país, ¿no? Y yo, Dios mío, estoy en un proyecto en el que, pues, hay una implicación importantísima estratégicamente hablando para la empresa que es mi cliente. Y yo dije, pues qué bueno que lo supe ahorita, ¿no? Porque estuviera a lo mejor un poco más nervioso si hubiera sido antes. Entonces hay que echarle un vistazo a cuál es la importancia y estrategia que tiene el proyecto para su cliente, ¿no? Obviamente para la empresa de ustedes, el desarrollador del proyecto, pues es importante también, ¿no? Otro de los aspectos que considero importantes para considerar en la planeación es el nivel de desarrollo que se tenga de la ingeniería. Si ustedes, por ejemplo, creen que ya se tiene cierto nivel de ingeniería, que la ingeniería está bien, que fue revisada, que lo desarrolló una firma de ingeniería pues con cierta reputación, con cierta calidad, pues entonces hay mucha confiabilidad de los planos o hasta dónde llegaron, ¿no? Y si necesitamos hacer ingeniería complementaria o necesitamos hacer otras cosas, ¿no? Hay proyectos en los que lo que se vende pues es ya realmente, por ejemplo, en la parte industrial, pues es un sistema completo, ¿no? Puede ser una planta industrial, llave en mano, por ejemplo. Y a veces los niveles de ingeniería son básicos, necesitamos realizar ingeniería de detalle, pero ya hay premisas que ya son inamovibles, es decir, pues el terreno, la dimensión. Quizá pudiéramos empezar a hacer trabajos civiles o estructurales. Obviamente que depende mucho de los alcances y de los niveles de ingeniería. Y también debemos conocer que entre mayor detalle tenemos en la ingeniería, pues tenemos más certidumbre en el presupuesto y en los tiempos, porque ya sabemos con especificaciones técnicas qué es lo que estaría buscándose por parte del, digamos, pues digamos, por parte del diseñador, ¿no? Que debemos plasmar en el proyecto. Bueno, otro tema
son los plazos, todas las fases, tareas, los hitos importantes que debemos considerar en el proyecto, cuáles son y de qué forma están establecidos para nuestro proyecto. Si nosotros tenemos libertad de mover algunas actividades o no, si nosotros estamos en una posición en la que debemos administrar los colchones de cada actividad o un solo colchón a nivel estratégico, o cómo va a ser el control de los plazos. Ahí también es algo que tenemos que conocer con antelación para la etapa de la planeación. El aspecto de los suministros que vamos a incorporar al proyecto pues también son importantes. Los suministros tienen que ver con el acceso de pues, los materiales, de los sistemas, de los equipos, de las herramientas, de todas las cosas que vamos a necesitar para hacer la incorporación en el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, valdría la pena tener una visita en campo para que no solamente vayamos a ver el terreno donde está el proyecto, sino ya empecemos a contactar pues algunas casas de materiales o algunos lugares en donde se va a desarrollar el proyecto, que estén cercanos, que nos convenzan en el presupuesto, que esté accesible, que no haya problemas para que se puedan llegar los materiales, que a través de una llamada nos puedan facilitar materiales o equipos o sistemas, dependiendo de lo que tenemos. Entonces, esa visita, digamos que lo más adecuado es que pues, se trabaje también en ver los alrededores del proyecto, qué hay, cómo debemos considerarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto que creo yo que también vale la pena es de que evaluemos cuáles son las restricciones que se llegan a tener en el proyecto. Pueden ser pues algunos temas que le llaman obras inducidas, por ejemplo, que pudieran afectar también el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, si es digamos que dentro del proyecto estamos haciendo una excavación y encontramos que hay cierta cimentación que no estaba considerada en los planos, pues probablemente ahí tenemos que hacer alguna demolición o tenemos que hacer algún tratamiento especial que no lo habíamos considerado. Entonces tendríamos que hacer algunas preguntas relacionadas con cuál es la forma, la naturaleza que tiene el terreno, si hubo algo antes ahí o no, en fin, ¿no? Tenemos que ver esas restricciones u obras inducidas que pudieran ocasionar un impacto negativo en el proyecto. Y otro de los puntos que, no por ser el último, es menos importante, pues son los factores políticos, económicos y sociales. Si es un proyecto en donde vamos a desarrollar lo que hay cierta estabilidad, bueno, pues pudiéramos no tener problemas. Si hay un asunto con alguna comunidad, bueno, pues también son cosas que debemos incorporar en la etapa de planeación del proyecto. Si hay un tema, digamos, de que estamos cercanos a un cambio de gobierno y este proyecto le está firmando la administración en curso, pues no se tendría mucha certeza de tener continuidad por el cambio de gobierno a veces, ¿no? Pero entonces hay que establecer muy bien la planeación para que no haya lugar a dudas y aunque tengamos contrato y todo, pues ya saben que luego puede haber cambios importantes que pueden afectar el proyecto en sí, ¿no? Entonces, estos son algunos factores que pienso yo que debemos considerar para la etapa de la planeación. ¿Por dónde debemos empezar? Bueno, por el alcance, ¿no? El alcance está descrito principalmente como que hagamos la estructura de desglose del trabajo. No sé si ustedes estén familiarizados con este término. ¿Qué significa? Significa que esta estructura de desglose de trabajo, o en inglés llamado WBS, que es el Work Breakdown Structure, que por cierto, el próximo mes, el último miércoles del próximo mes, en mayo, tenemos una plática donde voy a comentar el tema de cómo hacer una WBS para un proyecto de construcción. Si ustedes gustan acompañarnos, pues son bienvenidos.
De lo que se trata es de que todo el alcance lo tenemos que descomponer en paquetes de trabajo. Es decir, tenemos que llegar hasta ciertos paquetes de trabajo. Yo recomendaría que busquemos que se realicen paquetes de trabajo de una semana de duración. Entonces, alguno de ustedes me puede decir, oye Luis, pero por ejemplo, si yo tengo que hacer una excavación, pues la excavación se va a llevar 2 meses, ¿no? Digo, sí, está bien, puede ser. El tema aquí es que hagas una sectorización de tu terreno y digas, bueno, pues a lo mejor esos 2 meses, que serían 8 semanas, pues puedo dividir el terreno en 8 semanas y puedo dejar un paquete de trabajo para, digamos, cada división de 8 que tenga yo en el terreno. De ese modo, tú puedes saber si efectivamente estás avanzando en el ritmo que tú habías considerado, ¿no? Y para eso es necesario que hagamos un desglose del trabajo. Tenemos que hacer una estructura de desglose de trabajo. Ya con la estructura de desglose de trabajo, tenemos que hacer el cronograma. Es decir, de qué forma vamos a ir hilando las actividades que tenemos que hacer del proyecto. Encontrar cuáles son las actividades sucesoras y cuáles son las predecesoras. Elaboramos nuestra red de actividades del proyecto y finalmente, cuando le ponemos tiempos, pues esto ya nos da el cronograma del proyecto. Y eso está relacionado con los recursos, ¿no? Es decir, el cronograma, pues ya entre más recursos humanos tenga, menos tiempo. Y entre menos recursos humanos que tenga, pues puede ser más tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos que definir cuáles serían los recursos con sus roles y responsabilidades. Pero los recursos únicamente no son esos. Los recursos también son las adquisiciones y aquí depende mucho. Por ejemplo, depende mucho cuáles son los componentes que vamos a ensamblar, los que vamos a comprar ya como tal para incorporarlos al proyecto, ¿no? Entonces, estos dos temas, los roles y responsabilidades y las adquisiciones, pues tenemos que incorporarlos como recursos. Como yo les decía, si ponemos más gente, pues vamos a tener probablemente alguna reducción del cronograma y si tenemos menos personal, pues también vamos a tener eso. Vamos a tener entonces con menos personal, pues más tiempo requerido para ejecutar el proyecto. Perdón, dentro de lo que son las adquisiciones, también se considera lo que sería la maquinaria, la herramienta y todo lo que yo necesito. Y tendríamos que establecer en nuestro plan de dónde o cómo vamos a obtener esos recursos que necesitamos, ¿no? Y finalmente, la cantidad de recursos por el cronograma más los sistemas que vamos a incorporar, pues nos va a dar el presupuesto, ¿no? Y este es un suceso que yo recomiendo que sea un escenario, digamos, continuo. El alcance probablemente es algo que no podamos modificar, pero sí podemos modificar el cronograma agregando más recursos y por lo tanto va a ser más presupuesto. Ustedes tendrían que elaborar varios escenarios para que pudiéramos determinar cuáles serían los óptimos de cronograma, los óptimos de recursos y el óptimo del presupuesto que debemos llevar a cabo en el proyecto. Ese presupuesto, pues seguramente deberíamos afectarlo por una reserva de contingencia, que sería un riesgo, ¿no? Entonces, yo lo que me he fijado es que muchos hacemos un plan de proyecto, ponemos el presupuesto, ponemos el análisis de riesgos, pero no hacemos pues el escenario donde está el presupuesto con las contingencias, sino como lo manejamos aparte. No, yo creo que una vez de que incorporemos las reservas de contingencia al presupuesto, bueno, pues ya pudiéramos definir qué realmente es el recurso capital que necesitamos para desarrollar el proyecto. Y aquí también, junto con el cronograma, pues debemos poner cuál es el calendario del recurso que necesito. Porque si yo no tengo ese dinero o no tenemos ese capital,
pues va a ser muy difícil que podamos desarrollar el proyecto en los tiempos y en los términos que se vean propuesto, ¿no? También debemos considerar la parte de riesgos. Pero miren, déjenme decirles una cosa. Si, por ejemplo, esto que está aquí de alcance, cronograma, recursos, presupuesto, eso sería lo básico. Eso es algo que nosotros lo deberíamos hacer. A lo mejor no tan detallado, ¿no? Ahorita les digo cómo. Incluso traigo una hoja con la que podemos apoyarnos también. Pero sí necesitamos estar seguros y una vez de que terminemos nuestra etapa de planeación del alcance, cronograma, recursos y presupuesto, que pudiera ser de los aspectos más importantes, si el proyecto lo amerita o lo necesitamos urgentemente, entonces sí deberíamos incluir la parte de una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, si ustedes me preguntan, oye Luis, ¿y cuántas empresas en México evalúan riesgos? Yo diría pues como el 5%, ¿no? Y o el 10%, a lo mejor por el 5% lo hacen como a la mitad. O sea, no tenemos una cultura de manejo de riesgos y mucho menos de gestión de riesgos. Entonces, si ustedes creen que su proyecto es repetitivo, que los ha hecho durante mucho tiempo y consideran que dominan el tema, probablemente no sea necesario que hagamos un análisis concienzudo de riesgos. Pero si es un nuevo emprendimiento, si es pues una situación, digamos, nueva, que empieza en la empresa con cierta experiencia, o sea, donde no tenemos experiencia y nos pide un cliente que le hagamos un proyecto, bueno, probablemente tengamos que hacer una evaluación más formal de riesgos, ¿no? Perdón. Otro de los temas que habría que ver son las comunicaciones. De hecho, lo he repetido en algunos otros webinars, pero las comunicaciones pues es lo más importante para manejar en el proyecto, ¿no? O sea, yo creo que las comunicaciones y el manejo de los interesados son esos aspectos que sí pueden tener un éxito o un fracaso del proyecto. Entonces, probablemente necesitemos incorporar algo en nuestro plan de dirección del proyecto, algo relacionado a cómo vamos a gestionar las comunicaciones. Las comunicaciones puede ser al interior del equipo de proyecto, puede ser al exterior con el cliente, puede ser al exterior con una comunidad o puede ser con las autoridades o el gobierno, ¿no? Y obviamente de las más importantes con el cliente. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar quién lo va a hacer? ¿De qué forma? Si va a ser escrito, si no va a ser escrito, si va a ser a través de un comunicado de prensa, si va a ser de qué forma tendríamos que manejar las comunicaciones y también al interior del equipo, pues quién hace qué, en qué momento y cómo. Ahí pudiera ayudarnos a establecer una matriz de comunicaciones, más que nada le llaman RAPI, donde es las responsabilidades, la parte de rendición de cuentas, en fin, perdón, es RACI, es responsabilidades, rendición de cuentas, consulta e información. Entonces, donde pongamos cuáles son las actividades del proyecto y quién hace qué, de qué forma, ¿no? Que también lo podemos incorporar en el cronograma, junto con los recursos, por supuesto, ¿no? Bueno, en la parte de los interesados, ya les comentaba que para un servidor es de los aspectos más importantes también a ver. Y el manejo de los interesados a lo mejor puede requerir de una estrategia en particular. Dependiendo de la magnitud del proyecto, deberíamos considerar que hay a lo mejor algunos interesados muy importantes que debemos considerar y debemos hacer una gestión especial con ellos, ¿no? Digo, todos los interesados del proyecto son importantes, pero probablemente el cliente, alguna autoridad, pudieran requerir un poco más de atención de nuestra parte y pues necesitamos establecerlo probablemente. Yo he conocido algunos planes de gestión de interesados, cómo se manejan, y parte de una estrategia, ¿no? ¿Quiénes son los que más debemos cuidar o que debemos considerar y cuáles no? Y también está la parte de calidad, ¿no?
obviamente que es uno de los temas que debemos incorporar en la etapa de planeación del proyecto. ¿Cuáles serían los manuales o los requerimientos de calidad? Si nos vamos a pegar a algún estándar o vamos a sugerir alguno o vamos a establecer alguno para el proyecto, ¿no? Entonces, el plan, lo podemos incluso, el plan se puede resumir mucho a través de lo que es un cronograma final con una tabla de presupuestos, pero donde se considere yo le diría el corazón de la planeación, ¿no? El cumplimiento del alcance, cronograma, recursos con presupuesto. Y dependiendo la magnitud del proyecto, pues se tendría que ver si puede ameritar que hagamos análisis adicionales de riesgos, de comunicaciones de interesados de calidad, probablemente, y de otros factores más, ¿no? Que pudieran incidir en el proyecto. Bueno, ¿hasta dónde debemos planear el proyecto? Bueno, el proyecto, la planeación del proyecto, una vez de que nosotros hagamos el plan, creo que ya saben que si le tomamos una foto, digamos, al plan, pues esa sería nuestra línea base, ¿no? Entonces hay una línea base del alcance, una línea base del presupuesto, una línea base del cronograma, una línea base de los recursos, que una vez que empecemos a trabajar en la ejecución del proyecto, pues ya tendríamos que medir si lo que planeamos estuvo bien o no estuvo bien. Y entonces, ¿hasta dónde debemos planear el proyecto? No es que tengamos que realizar una planeación súper concienzuda, detalle de casi cada día, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso yo sugería que con un paquete de trabajo de alrededor de una semana de duración pudiera ser suficiente. Pero ¿saben qué? Depende mucho del proyecto y las actividades críticas que tiene el proyecto. Hay en algunos proyectos en particular donde cierta instalación o cierta construcción requiere de mucho cuidado, de mucho análisis. Y es ahí donde quizá necesitamos planear con más detalle, ¿no? Si así lo amerita. Pero la base o el fundamento de obtener un plan de proyecto es que nos dé una guía para la ejecución, que podamos compararnos, que efectivamente eso que planeamos, pues estuvo adecuado o si de plano estuvo muy holgado o estuvo muy corto. Y eso lo que nos va a servir es para no estar a ciegas en el proyecto. Entonces el plan está de la mano y sirve muchísimo con el control del proyecto. Entonces imagínense ustedes, si no planeo, pues sí voy a hacer un control de proyecto como yo lo pueda mejor entender. Pero si ya tenemos un punto de comparación en donde nos diga, oye, en esta etapa del proyecto, en este mes, ya debimos haber alcanzado X porcentaje de avance. Si no lo tengo así, probablemente me confíe mucho y pueda ser catastrófico cuando siga avanzando el proyecto, porque no voy a alcanzar las necesidades que habían sido planeadas para el proyecto y por lo tanto pueda poner en peligro el cumplimiento de los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, podrían comentarme, Luis, entonces, ¿hasta dónde planeamos el proyecto? Bueno, pues yo te diría, hasta que tú consideres el mejor control que puedas realizar en el proyecto. Oye, pero es que yo creo que este proyecto lo debo controlar por día. Pues hasta ese extremo debes hacer la planeación. Si alguien me dice, es que yo creo que a lo mejor para una semana de actividades podemos planearlo muy bien. Adelante, ¿no? Eso te va a ayudar mucho en el control del proyecto. Pero si me dices, oye, yo voy a considerar que hay 4 semanas, hasta ese nivel voy a hacer la planeación del proyecto, y te digo, pues adelante. O sea, puedes manejar algo tranquilamente bien, pero eso sí, probablemente necesites un poco más de monitoreo y de visibilidad para que puedas realmente detallar hasta dónde pues está el avance del proyecto, ¿no? Entonces, digamos, no es una respuesta única, obviamente que depende mucho del alcance, del tipo, de la naturaleza del proyecto, de la complejidad que tiene el proyecto, de la interrelación que tiene con todos los interesados. Tú debes conocer que la herramienta final de planeación es el control.
Entonces tú vas a controlar lo que planeaste. Si no lo planeaste, puedes llegar a tener dificultades durante la ejecución del proyecto porque vas a ciegas probablemente, ¿no? Bueno. Oigan, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Miren, yo les propongo esto para manejar lo que sería la WBS junto con el tema del presupuesto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver del lado izquierdo, pues algunos factores, incluso está un número de WBS, que esto se puede correlacionar directamente con lo que es el programa de obra o el project, si es que lo tienen, también se puede dar. Y aquí lo que pasa, déjenme decirles, a mí no me gustan mucho los programas que nos calculan los precios unitarios. Yo preferiría realmente hacer una contabilización un poco más detallada. Es decir, si por ejemplo yo voy a subcontratar la topografía, bueno, pues debo tener ahí un presupuesto para ese aspecto, generar una orden de compra, saber quién es el proveedor, cuánto es lo que hemos comprometido a la fecha, a lo mejor sería el mismo monto de la orden de compra, cuánto hemos pagado de lo que nos comentaron, cuánto nos falta por pagar y finalmente, pues cuánto es lo que nos queda si tenemos cuál sería el costo real comparado con el presupuesto. Y ahí ya podemos hacer una diferencia. Si esperamos gastar más en algún rubro o no por algún cambio. Esto nos ayuda a visualizar rápidamente si el cliente nos está pidiendo más cosas y que pudiéramos cobrarlos, ¿no? Esto aplica mucho para también proyectos llave en mano o EPC, ¿no? Manejando la WBS, y de esto vamos a hablar próximamente en el siguiente mes, algo que yo les recomiendo mucho durante la etapa de planeación también, es que ustedes consideren el avance de cada uno de los componentes de la WBS en su ciclo de vida. Por ejemplo, vamos a hablar del segundo componente que está puesto aquí donde dice sistema de aire caliente. Entonces, por ejemplo, tengo el primer tema que es filtro de aire con elementos, por decir algo, ¿no? Entonces yo coloreo y digo, bueno, ya hice el cálculo, ya tengo la especificación técnica o tengo que desarrollar planos o tengo que calcular el volumen de obra, lo que tenga que hacer. Y si esto lo voy a integrar con alguien más, bueno, si ya tengo una cotización, si ya tengo una orden de compra, si ya tengo una inspección, un embarque, una instalación, etcétera, ¿no? Entonces, visualmente me es más fácil conocer en dónde me estoy atrasando si no tengo, digamos, algún paquete de trabajo ya definido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ítem 03.04 que dice calentador de aire, pues solamente tengo la especificación ya lista, pero entonces me falta la cotización y me falta colocar la orden de compra. De este modo es mucho más fácil que yo pueda visualizar en dónde se encuentran cada una de las etapas y esto es más fácil. Yo me acuerdo que llevaba estos documentos a las reuniones. ¿Qué te falta de la válvula de control del 03.08.05? Ah, bueno, ya nada más me falta colocar el pedido, pero ya rápidamente ya sabía en dónde estaba cada uno de los componentes o el ensamble que estábamos haciendo en el proyecto. Bueno, y entonces llegamos a la pregunta de si no dispongo de tiempo para planear, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguien quisiera comentar qué es lo que deberíamos hacer aquí? Danis Vargas, ¿quisieras participar aquí, Danis? ¿Quisieras comentarnos qué opinas? Si quieres, pues, ¿no? Fernando Saavedra, ¿estás aquí con nosotros, Fernando? ¿Te gustaría participar?
¿no? Bueno, don Jorge Ortiz. Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Gusto Bien, saludarte. gracias. Gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias, pues ¿cómo ves aquí? Si no dispongo de tiempo para planear mi proyecto, pues ¿qué hago? Pues yo considero que en algunas cuestiones se tiene que hacer un análisis del proyecto de nueva cuenta, digamos, ahora sí que hacer una nueva presupuestación Sí, para finalmente decir, sí. estamos cometiendo los mismos errores o no estamos teniendo avances tal cual. Ajá. Entonces, debemos considerar modificar el proyecto, según yo, Ujú. para poder tener ahora sí que valores de comparación para saber si nosotros vamos por buen camino Ujú. o tendríamos que rediseñar el proyecto. Sí, es una parte, Jorge. Aquí, pues muchas gracias por tu comentario y por participar. Pues mira, ¿qué es lo que, uno de los aspectos, aparte de lo que dices, que es también algo que se pudiera hacer mucho? Primero, ustedes, si no cuentan con la experiencia, que aunque yo digo que sí la deben contar, deberían saber cuáles son los puntos súper importantísimos que debe tener el proyecto. Aquellos ítems que pudieran requerir de mayor tiempo, ¿por qué? Porque son especiales, porque el cliente los quiere así de esa forma. En fin, o sea, ustedes o todos debemos detectar qué es el componente crítico o los componentes críticos o los equipos críticos o la construcción crítica que desea el cliente. Si eso es algo que nos está llevando un tiempo razonable o un tiempo realmente muy grande, pues eso es lo primero que debemos hacer, ¿no? O sea, yo recuerdo que en alguna de los proyectos en los que estuve, que muchos eran industriales, lo que hacíamos era a ver cuáles son los equipos que tienen mayor tiempo de entrega o que tienen necesidad de importación, porque hay factores que pues quedan lejos de mi control, ¿no? Si hay una embarcación donde viene el producto y se tarda un mes y yo ya lo necesito para el mes 2, pues que ya lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Y me dice, oye Luis, pero ¿y la planeación? Sí, pues no voy a planearlo. Ahorita sé que técnicamente debemos liberar un documento o algo para la adquisición de un componente, un sistema, un equipo, que con base en mi experiencia o en la experiencia que se tiene en la empresa, es lo primero que debemos colocar, que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento una anécdota. En algunos proyectos teníamos que incorporar equipo muy sofisticado y pues tenía un tiempo de duración, imagínense, de 10 meses, más el tiempo de embarque. Fíjense, eran 10 meses más el tiempo de embarque y el proyecto se entregaba en 12 meses. Entonces, ¿qué era lo primero que tiene que hacer? Pues ese equipo. Oye Luis, pero es que no estás planeando. Sí, pues, no estoy planeando, pero este equipo reviste en este momento súper importante que libere ya algo, una indicación, una instrucción, una orden de compra, porque es el documento que se va, perdón, que es el documento con el que se va a soportar por la entrega de un equipo sofisticado, ¿no? Entonces, debemos apoyarnos mucho en la experiencia para entonces determinar, oye, no tengo tiempo, pero el proyecto tiene que avanzar. Oye, no puedo hacerlo en este momento un plan como yo quisiera, pero hay cosas que yo ya sé que el proyecto va a demandar. Si, por ejemplo, espero también que haya un incremento en los precios de los materiales, como está ocurriendo, y me voy a esperar hasta que ya después de que tenga los planos, voy a estar listo con la requisición y tengo el dinero del anticipo, pues probablemente me atreva a hacer la compra de material, ¿no? Probablemente, ¿no? Habría que ver el contexto. Oye, Oye, Luis, pero Luis, si no, hey, quería hacer una consulta. échale. En ese comentario que estamos haciendo, Sí. si no tienes el tiempo, o podemos decir también, no tienes la experiencia, el conocimiento como lo comentabas hace un momento, pudiera ser que pudieras pagar una auditoría de costo, pues, de control presupuestal y de procesos para saber, pues obviamente si es mi primera obra o realmente mis obras no están dando los números que deseo,
y Ujú. pagarlo, pues para saber en qué momento estoy, ¿no? Sí, valdría la pena, pero yo te diría que te enfoques buscando a alguien experto en el proyecto o experto en el área en donde estás desarrollando el proyecto, más que en una, como llamaste, una auditoría de control presupuestal o algo así, que también es benéfico. Yo propondría que te acerques con alguien que te diga, oye, para este proyecto en particular, necesitas tener especial atención en este tema. Y entonces ya decides si desarrollas técnicamente ese componente, ese tema, le das la prioridad y finalmente, porque mira, finalmente en algunos proyectos yo lo que he visto es que se quieren asegurar costos por medio de la compra y utilizar el anticipo en la compra de los materiales si se esperan unos incrementos importantes de obra, ¿no? De material de obra. ¿Cómo lo puedes saber? Pues viendo las tendencias, preguntando con las casas de materiales, oye, ¿se esperan ajustes o tú cómo lo ves? Ahorita el tema inflacionario que tenemos en México, pues ya te está diciendo que va a costar más. Digo, en un rato más va a costar más y tú necesitas en este momento establecer compromisos, ¿no? Para que no salgas tan, digamos, mal en tu tema de rentabilidad. Pero también entonces deberías incluir en el contrato pues una cláusula de que ante ajustes de materiales, pues probablemente haya que necesitar un ajuste de costos, ¿no? Que eso es algo que deberíamos explorar hasta conseguirlo. Pero yo diría que sí valdría la pena hacer una auditoría de control presupuestal probablemente para conocer realmente si los precios que estamos manejando en nuestros sistemas de mercado pues están bien o si están cortos, porque ahorita pues yo lo que veo es de que sí hay, estamos planeando con sistemas un poco obsoletos y los costos de los materiales son diferentes. Por eso es que yo les decía que yo prefiero realmente tener pues una tabla como esta que les mostré y en la que de ser posible tenga cotización, de modo que yo no esperaría un cambio importante en el manejo de los costos, ¿no? Espero haber respondido, Jorge. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si no tengo tiempo para planear? Enfocarse en esos aspectos críticos técnicos que tiene el proyecto, tratar de solucionarlos lo más pronto posible. Y después de que yo considere que ya está cubierto eso, que ya está corriendo, que ya está trabajándose, entonces realizo el complemento de la planeación. Ya me dedico con tiempo, calma y todo a que pueda desarrollar un plan efectivo. Como yo les decía, hay que hacer el plan, sí, pero o incluso un plan puede ser hacer una tabla presupuestal como esta y un programa de obra. Y ya, o sea, finalmente, digo, yo les comparto mi experiencia, yo lo hacía así, pero también depende si el cliente quiere que tú lleves los proyectos conforme al PMI, pues vas a tener que hacer un plan de dirección de proyecto en donde estén todos los componentes y habría que considerar pues más personal para que puedan ayudar con eso o más tiempo para que puedas tú revisarlo y desarrollarlo adecuadamente, ¿no? Algo que a veces se nos olvida mucho y yo considero que también es importante es que en el plan establezcamos la estrategia de ejecución, que no es lo mismo, ¿eh? Miren, vamos a entrar, por ejemplo, a temporada de lluvias y sabemos que nuestro rendimiento baja. Entonces, si tenemos que hacer un proyecto ahorita, yo lo que propongo es que incluso podamos modificar horarios de trabajo. Si sabemos que llueve mucho en la tarde, pues entonces hay que entrar antes a trabajar. Yo he conocido incluso en áreas muy calurosas que la entrada a trabajar era a las 6 de la mañana. Trabajabas de 6 a 6:30 a 1:30, 2 de la tarde, descansabas y reanudabas 4 o 5 de la tarde, dependiendo. No, digamos, no trabajar en las temporadas de más exposición al calor o a la lluvia pudiera ayudar mucho al proyecto también, ¿no? Para que, pues, efectivamente el tiempo que tengas empleado para
añadir valor al proyecto, pues sea más efectivo, ¿no? Entonces son algunos tips, pero la verdad es de que siempre considero que hay que buscar la planeación del proyecto, ya sea el resultado del cronograma con el presupuesto o hagamos algún documento un poco más amplio donde se establezca la estrategia de ejecución, los riesgos, comunicaciones, manejo de interesados, calidad y otros temas, ¿no? Bueno, pues algunas conclusiones finales. Si planeas tu proyecto, tienes mayores probabilidades de que sea un éxito, caso contrario, si no lo haces. Otro tema, yo sugiero mucho desarrolla la estructura de desglose de trabajo y que planees tus paquetes para que el control de una manera en la que sea una semana de trabajo, pero obviamente depende del tipo de proyecto. Y la comunicación, el manejo de los interesados es importantísimo y es algo que hay que establecer en el plan, ya sea que lo dejes por escrito o lo mantengas tú siempre presente en tu mente y en tus relaciones con el cliente y con los demás, ¿no? Bueno, les comento que estamos haciendo un diplomado de gestión de proyectos con el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía. Están algunos datos. Ya se empieza, entiendo, el próximo mes. El servidor de ustedes está participando ahí. Y vamos a tener nuestro próximo webinar gratuito el 25 de mayo de cómo realizar una WS de un proyecto de construcción. Vamos a entrar con un poco más de detalle en esto de la WS y pues quedan ustedes invitados para que nos acompañen el 25 de mayo para comentar el tema de la WS, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Aquí tenemos, pues los invito a que formen parte del canal de YouTube. Tenemos también un chat donde estamos, bueno, yo ya últimamente no he compartido mucho, pero buscábamos compartir temas relevantes sobre dirección de proyectos de construcción. El chat es de networking, dirección de proyectos de construcción. Si alguno de ustedes quisiera, pues, participar, bienvenidos, y nuestra página en la empresa. Y bueno, quedo abierto a sus ideas, preguntas, comentarios, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Muchas gracias, Luis. Todo bien, Gracias. todo claro. Qué bueno, Jorge. Gusto saludarte. Igualmente, cuídate mucho. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, Hasta luego. si no hay nadie más, pues muchas gracias. Que estén muy bien y pues nos vemos pronto. Espero que esto les haya servido. Si tienen alguna observación de cómo podemos mejorar nuestros webinars, también son bienvenidos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Que pasen todos muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.